Bienvenido al curso básico de Introducción a Vue.js desde cero y paso a paso. En este curso vamos a aprender las bases más fundamentales desde cero, ¿de acuerdo? Por lo cual este curso no es un curso avanzado para gente que ya sepa bastante de Vue, simplemente es para gente que o no sabe nada de Vue o que quiera aprender Vue y dar sus primeros pasos, o gente que quiera dar un repaso a Vue o volver a refrescar la memoria con respecto a Vue si es que ya lo sabe, ¿de acuerdo? Así que va a ser un curso muy interesante y muy útil, sobre todo para la gente principiante en este framework, ¿vale? Entonces, en este curso lo que vamos a hacer principalmente va a ser aprender las bases, lo más básico de Vue. Empezaremos por la instalación, veremos cómo hacer la instalación, utilizaremos un paquete que nos va a permitir generar una instalación, vamos a usar el Vue CLI, nos va a permitir generar la instalación básica, nos va a generar un scaffolding básico, es decir, una estructura de archivo y de directorio y de dependencias ya lista para empezar a desarrollar. Además nos brindará más herramientas y tal que iremos viendo, pero sobre todo veremos cómo hacer la instalación de Vue desde cero. Luego veremos cómo es la estructura de un proyecto de Vue.js, ¿de acuerdo? Veremos para qué sirve cada uno de los ficheros que hay por defecto dentro de la estructura de la instalación que trae el framework. Veremos también para qué sirve cada uno de los directorios, dónde vamos a estar trabajando, etcétera. Es decir, veremos en profundidad cuál es la estructura de un proyecto de Vue. Además, luego veremos cómo hacer un hola mundo en Vue, cómo mostrar una variable en una vista de un componente, etc. Luego veremos cómo crear componentes desde cero, veremos cómo es la creación de un componente, qué elementos conforman un componente y cómo ir desarrollando componentes más complejos y cómo reutilizarlos dentro de una aplicación. Además, aprenderemos a trabajar con templates y cómo comunicar lo que es la vista de un componente con los datos que hay en la clase del componente, es decir, pasaremos datos de la clase del componente a nuestra template. ¿De acuerdo? Y veremos pues cómo trabajar con eso. Además también veremos cómo separar y cómo aislar nuestros estilos CSS para cada uno de nuestros componentes si es que queremos hacerlo así. Y veremos muchas más cosas que no me da tiempo realmente a contarlas todas dentro de esta diapositiva, pero sí que las iremos viendo sobre la marcha a lo largo del curso. Así que espero que te guste mucho este curso básico de introducción a Vue y espero que aprendas las bases más fundamentales de este framework en las siguientes clases del curso. A partir de ahora en el curso vamos a aprender a trabajar con Vue.js, ¿de acuerdo? Vue es uno de los frameworks también más popular para desarrollar aplicaciones web SPA. El concepto de este framework es prácticamente igual al de React o al de Angular y tiene algunas peculiaridades y algunas diferencias, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la curva de aprendizaje de este framework es menor, es más sencillo de utilizar en parte, entre comillas, y también una de las cosas que tiene es que tú puedes integrar Vue.js en cualquier página web sin necesidad de hacer el proyecto completo con Vue. O sea que eso lo hace también interesante. Aunque en este curso vamos a trabajar con Vue.js para construir una aplicación web completa con Vue, con lo cual vamos a hacer uso de herramientas como las que hemos visto anteriormente en el caso de Angular CLI, también con el asistente para hacer la instalación de React y en este caso en Vue vamos a estar trabajando con Vue CLI, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer uso de esta herramienta, la vamos a instalar y vamos a ver cómo pues instalar Vue y crear un proyecto de Vue, ¿ok? Para ello vamos a estar trabajando con la versión 3 de Vue CLI, ¿de acuerdo? O de Vue.js, así que vamos con ello, ¿de acuerdo? Prácticamente pues Vue.js es un framework que nos permite hacer esto, aplicaciones web SPA de una sola página en la cual la pantalla no recarga en ningún momento, sino que la interacción entre las diferentes páginas es completamente dinámica, reactiva, todo es instantáneo, no recarga la pantalla entera del navegador, sino que todo se hace de manera reactiva y asíncrona con el servidor, así que es sumamente interesante. Ok, pues en esta clase vamos a hacer la instalación de Vue.js en nuestro equipo para empezar a programar con él. Para ello lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestra consola de comandos, nuestro CMD en el caso de Windows o símbolo del sistema en el caso de Windows, y si estás en Mac o en Linux tienes que abrir la terminal de tu sistema y ahí tendrás una línea de comandos como esta, ¿vale? Y aquí vamos a seguir los pasos para hacer la instalación. Esto es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer antes de nada es ir al directorio de nuestro proyecto, cdc:/wam64 en mi caso, /3w, master-frameworks-js, y aquí es donde vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Si hago dir o ls en el caso de Mac o Linux, pues aquí veo que tengo aprendiendo Angular, aprendiendo React, el backend, también hicimos la maquetación anteriormente y el repaso de JavaScript. Todo eso es lo que hemos visto anteriormente en el curso. Pero ahora vamos a hacer la instalación de Vue.js. Bien, simplemente lo que tenemos que hacer es ejecutar un comando. Tenemos que ejecutar el comando npm install -g para instalar el paquete de forma global @vue /CLI, ¿ok? Te doy a enter y esto me va a instalar el framework.
o básicamente el intérprete de comandos de Vue, que nos permitirá, pues ya te digo, crear componentes, crear un proyecto de Vue y trabajar y gestionar un proyecto de Vue en diferentes facetas. Así que nos esperamos un ratito a que termine de instalarlo y ahora continuamos. También antes de hacer esto tendrás que cerciorarte de que tienes instalado el Node.js. NPM es el gestor de paquetes de Node, así que para que toda esta instalación se realice correctamente, tal como estamos viendo aquí por pantalla, que ya ha terminado, tienes que tener Node.js instalado, así que deberías tenerlo. Ok, pues una vez instalado esto tenemos que comprobar que Vue se ha instalado bien. Para ello vamos a ejecutar el comando Vue --version. Ok, y ahora podemos ver aquí, fíjate lo que nos ha ejecutado. Voy a hacer CLS para limpiar la pantalla, o clear si estás en Mac o Linux. Voy a ejecutar Vue --version para ver que tengo la versión pues 3 y pico de Vue, aunque realmente pues el código al final será el mismo en cualquiera de las versiones de Vue a partir de la 2, pero bueno, en principio si te sale, tiene que salirte aquí una versión, la versión que tengas pues te la habrá instalado. Vale, pues una vez que ya nos aparece aquí la versión y lo tenemos instalado, lo que tenemos que hacer es generar un proyecto nuevo, ¿ok? Para ello lo que tenemos que hacer simplemente es poner aquí en la consola Vue create y le ponemos el nombre a nuestro proyecto, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso le podemos poner aprendiendo Vue, ¿de acuerdo? Si le damos a Enter esto debería funcionar, a no ser que tenga algún tipo de conflicto con el camel case. Efectivamente tiene conflicto, con lo cual le vamos a poner el nombre, luego se lo cambiamos si queremos, le vamos a poner aprendiendo-Vue, ¿ok? Le damos a Enter y esta vez sí que me va a dejar ejecutar el asistente de instalación, ¿ok? Aquí me pregunta que si quiero utilizar algún linter, etcétera. Le voy a dar a Enter para continuar y esto lo que va a hacer es inicializarme el proyecto, me está creando la carpeta, inicializa el repositorio de Git y me instala todos los plugins del CLI y me descarga todas las dependencias del proyecto de Vue. Aquí es donde estamos instalando realmente el proyecto y donde estamos instalando Vue, porque lo que hemos instalado hasta ahora es el CLI, es lo que nos permite pues generar proyectos, tener un servidor web local para Vue, tener comandos disponibles para trabajar con Vue y todo eso. Pero ahora lo que estamos haciendo es instalar Vue. Fíjate que ya me he instalado 1000 y pico paquetes de las dependencias y librerías que incluye el framework, ¿no? Así que esperamos a que termine. Ok, ya lo tenemos, ya he instalado el framework, no había que hacer mucho más. Si hacemos, de hecho, dir, vemos que tenemos una carpeta que se llama aprendiendo-Vue, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Y ya me dice aquí lo que tengo que hacer, ¿vale? Ya he instalado todo lo que necesitamos, así que ahora lo siguiente que tenemos que hacer para arrancar el servidor de Vue y ver que funciona la instalación es hacer cd a la carpeta del proyecto y npm run server. Así que vamos con ello. Vamos a hacer cd aprendiendo Vue, vamos a ponerlo bien, aprendiendo-Vue, y aquí vamos a hacer, como bien nos dice aquí Vue CLI, npm run server, vamos a ponerlo npm run server, le doy a Enter y espero a que me cargue el servidor de desarrollo de Vue. Ahora mismo está comprimiendo los paquetes, esto incluye Webpack, me hace una compilación del proyecto, una minificación y me lo pone, digamos, a servir en una URL local, ¿vale? Fíjate que me dice que la URL local del proyecto es esta, la de la network de la red local sería esta, y que si quiero crear un paquete de producción, pues ejecute este comando, ¿vale? Es prácticamente lo mismo que hemos visto en otro framework, pero aquí dentro de Vue. Entonces, vamos a abrir localhost 2.80.80. ¿Vale? Y aquí tenemos el proyecto de Vue arrancado. Fíjate que podemos instalar diferentes plugins para el CLI, podemos consultar diferentes enlaces como la documentación, foros, etcétera, y más herramientas del ecosistema de Vue. Así que de momento, si abro mi Visual Studio Code, ¿vale? Voy a ver la estructura que tengo de fichero y tal, porque ya anteriormente hemos estado trabajando con diferentes proyectos, ¿de acuerdo? El de Angular, que ya lo podemos comprimir, el de React, el backend, etcétera. Pero ahora tenemos la carpeta aprendiendo-Vue, ¿vale? Y aquí tenemos todo lo que el framework lleva, ¿vale? Y esto lo analizaremos en la siguiente clase. Pero básicamente lo que tenemos aquí por pantalla ahora mismo, ¿vale? Fíjate que me dice, me dice, Developer Extension es recomendada para este tipo de archivos. Le voy a decir que lo instale para que me reconozca los archivos de Vue y los coloree y tal, aquí dentro de Visual Studio Code. Así que Vue Tool for Visual Studio Code lo estoy instalando para que me reconozca y me coloree estos archivos. Esto es importante.
Esperamos a que termine de instalar la extensión de Visual Studio Code. Hay un montón de extensiones que se podrían instalar. Vale, ya lo tenemos y ya vemos realmente que me colorea el código de Vue. Ok, pues lo que estamos viendo aquí es este welcome, ¿vale? Fíjate que yo tengo aquí un Hello World, con un componente que se llama Hello World, ¿vale? Dentro del componente principal, que es el componente app Vue, ¿vale? Y si entro a la carpeta component, ya tengo mi estructura más o menos hecha, tengo el hello world.vue, ¿vale? Y aquí es donde tengo toda la pantalla de bienvenida, tengo la vista, la template, ¿vale? Luego tengo la clase del componente, ¿vale? Y luego tengo mis estilos CSS para este componente en concreto, lo cual está bastante interesante, ¿no? Aunque luego seguramente nosotros implementaremos una hoja de estilos separada y tal y todo el rollo, pero bueno, en principio vemos que esto es el componente de welcome en general. Vemos que a partir del H1 pues es el componente de welcome y vemos que aquí tenemos un mensaje que estamos mostrando, que es este de aquí, MSG, que es un string, que es una propiedad, digamos, un input que viene desde el componente padre, ¿de acuerdo? Es una propiedad, una prop, ¿vale? Como se conocería en React, o una propiedad input, como se conocería en Angular, y básicamente es un dato que le estoy pasando desde un componente padre a un componente hijo. Lo recibo por aquí, la prop, y luego la muestro, ¿vale? Así que pues perfecto, ya tenemos instalado Vue y en la siguiente clase analizaremos su estructura de ficheros y directorios para entender dónde vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar. Recuerda que si quieres aprender todo acerca de este framework y de otros frameworks para JavaScript, tienes justo aquí abajo en la descripción de este mismo vídeo el acceso al máster en frameworks para JavaScript, en el cual aprenderás Angular desde cero, React desde cero y Vue desde cero. Y además haremos un montón de prácticas y varios proyectos completos con estos frameworks de desarrollo para JavaScript. Así que no te lo pierdas, apúntate, lo tienes justo aquí abajo y aprenderás todo lo más importante acerca de Angular, React y Vue, los frameworks más populares y que más trabajo están dando actualmente en el mercado de JavaScript. Así que te invito a que te apuntes, tienes el enlace a este máster justo aquí abajo en la descripción del vídeo, y además dentro de este máster, aparte de todo el contenido, tendrás acceso a soporte técnico y ayuda de mi parte por si tienes cualquier tipo de duda, problema o te atascas en cualquier cosa, y además tendrás también acceso a las nuevas actualizaciones gratuitas que le iré añadiendo a este curso, así que no te lo puedes perder. Ya somos muchísimos alumnos dentro de este máster y quiero verte dentro también para aprender todas estas tecnologías en profundidad. Bien, ahora vamos a analizar la estructura del framework, ¿ok? Una vez que realizamos la instalación con Vue CLI, esto nos genera una serie de carpetas, directorios y ficheros que vamos a ver para qué sirven, ¿vale? Vamos a empezar de abajo a arriba. Tenemos el fichero readme. Básicamente en este fichero tenemos documentación acerca de cómo arrancar el proyecto, etcétera. Luego tenemos el package.json, que es el archivo en el cual yo puedo configurar el nombre del proyecto, los diferentes scripts y comandos, y además también puedo configurar las diferentes dependencias que se van a instalar y las dev dependencies, que son las dependencias que solamente vamos a tener disponibles en local. Y bueno, diferentes configuraciones del proyecto en general, pero básicamente aquí si tenemos que tocar algo, tocaremos las dependencies y las dev dependencies, ¿vale? Ok. Luego tenemos el package.log, que se genera nada más usar el npm, es decir, cuando usamos Node.js, pues cuando genera todos los ficheros y todas las instalaciones nos genera el package log, es automático. Luego tenemos un fichero de configuración de Babel, que esto es interno del framework de Vue. Y luego tenemos el fichero .gitignore, que este fichero básicamente me sirve para yo excluir cosas de un commit, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a subir al servidor un proyecto de Vue, no me interesa que se suba el código de Node Modules, porque eso es independiente del proyecto como tal. Eso en el servidor se ejecutará un npm install y se instalarán todas las dependencias que se indiquen en el package. Pero eso no hay que meterlo dentro de un commit porque no es código del proyecto en exclusiva. Y así con cualquier fichero o con cualquier fichero de entornos de desarrollo, cualquier fichero que no queramos subir al servidor, lo tendríamos que añadir aquí al gitignore. Luego ya pasamos al directorio importante. Vamos a ver los directorios de arriba abajo porque son así más, están mejor ordenados. Pasaremos al Node Modules. El Node Modules es el directorio donde npm guarda todos sus paquetes, todas sus dependencias. Entonces ahí dentro de esa carpeta están todas las librerías, plugins, módulos, etcétera, que tenemos instalados para trabajar con Vue. El mismo framework está aquí guardado, ¿vale? Y hay un montón de dependencias de Node que van aquí guardadas, ¿vale? Simplemente es ese directorio. Luego tenemos la carpeta public, en la cual básicamente tenemos un favicon, que es pues el iconito pequeño de la web de Vue.
Y luego tenemos el index.html, que esta es la única página HTML que vamos a tener en el proyecto, por eso es una aplicación single page, una single page application, una SPA, porque todo el proyecto va a ir cargado aquí dentro, en solamente esta página HTML. Entonces dentro de app, de este div con este ID, va a ir cargado todo el proyecto de Vue, y esto simplemente va a ser la estructura básica HTML, pero aquí a partir de esta etiqueta es donde vamos a estar montando todo nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí se podría configurar el idioma de la web, las etiquetas meta para hacer diferentes cosas, ya sea a nivel de SEO, responsive o de lo que sea. El favicon se puede configurar también, el título de la web, por ejemplo, aprendiendo Vue con Víctor Robles, le vamos a poner, ¿vale? Y aquí yo puedo configurar también que cuando no tenga el JavaScript activado o lo que sea, pues en el navegador, pues que me ponga un mensaje en español. Por ejemplo, activa JavaScript en tu navegador para continuar, ¿ok? Y entonces pues simplemente ya tengo yo aquí mi HTML montado, que ya iba por defecto así, pero si actualizo la pantalla veo que se modifican esas pequeñas cosas, como por ejemplo el title de la web. Entonces esta es la estructura HTML del proyecto en general, y esta es la vista principal donde se va a estar cargando todo. Este es el punto de entrada al proyecto y es una parte muy importante, es el HTML principal, donde aquí en esta etiqueta voy a estar cargando toda la aplicación, y aquí se cargarán los diferentes scripts, diferentes cosas, ¿vale? Perfecto, el HTML de la web en el directorio público del proyecto. Vale, luego tenemos el src, que aquí es donde realmente vamos a estar tocando y trabajando. Aquí dentro tenemos la carpeta de assets, donde guardaremos, pues ya te digo, imágenes, estilo CSS, etcétera, cualquier tipo de assets, cualquier tipo de asset, cualquier tipo de cosa que yo vaya a incluir en la web en general. Y luego tengo la carpeta components, que dentro de esta carpeta yo voy a estar creando los diferentes componentes, que en la siguiente clase veremos cómo se crea un componente y la estructura de un componente. Pero básicamente dentro de components yo voy a tener mis componentes que voy a ir creando para la aplicación, ¿vale? Fíjate que este componente pues básicamente tiene una template, una vista, un script donde yo tengo mis funcionalidades y unos estilos. Y luego fuera de components pues tengo el app Vue, que todos los ficheros de Vue acaban en .vue, eso tienes que saberlo también para que luego el compilador te los pille bien y tal. Y en este fichero lo que tengo básicamente es el componente principal. Sobre este componente se van a cargar el resto de componentes. Es decir, que cuando yo creo un componente lo tengo que importar aquí y cargarlo en components. ¿Para qué? Para poder usarlo en el resto de componentes o para poder usarlo aquí dentro. Entonces es importante saber que el app Vue es el fichero principal, el componente principal sobre el cual se cargan el resto de componentes. Ok, el main.js pues básicamente es un fichero de configuración de Vue donde se importa Vue, se le dice si esto está en producción o no y se carga el objeto de Vue para que funcione, y en la etiqueta donde se va a cargar, que en este caso es en un div cuyo ID es app. Y en principio pues ya estaría, es una estructura muy simple, muy fácil de reconocer y muy fácil de trabajar con ella. Así que pues en la siguiente clase comenzaremos a trabajar con esto, comenzaremos a trabajar con Vue y veremos cómo trabajar y empezar a trabajar con componentes. Bien, vamos a analizar los componentes y vamos a analizar la estructura de un componente. Como ya he explicado, un componente forma o consta de una template, una clase o una parte de JavaScript y unos estilos que se pueden poner o no, eso es opcional. Entonces, nosotros cuando hagamos un cambio en un componente, por ejemplo en este componente Hello World que viene por defecto, yo puedo borrar todo el contenido de ese componente, de la template básicamente, puedo borrar todo esto y solamente quedarme con lo más básico. Si guardo, automáticamente se actualiza la pantalla y me cambia lo que yo tenga por aquí, ¿ok? Por ejemplo, también estoy haciendo uso de las props, mostrando este mensaje que viene del componente padre, pero eso es algo más avanzado que realmente no vamos a usar todavía, eso lo veremos luego. Pero bueno, ¿cómo podría hacer yo un hola mundo? ¿Vale? Aparte de mostrar este mensaje por defecto, ¿cómo podría hacer yo un hola mundo dentro de un H2? ¿Vale? Es muy sencillo. Yo si pongo aquí un hola mundo fijo, hola mundo, pues me lo va a imprimir por pantalla perfectamente, pero yo quiero cargarlo dentro de una propiedad que yo tenga en mi clase, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo el nombre del componente, que es Hello World. Luego tengo las props, pero aparte de esto podría tener también la data, ¿de acuerdo? Una propiedad o un método que se llame data. Y entonces puedo hacer return y aquí yo voy a devolver las propiedades que quiero
mostrar por la vista o que voy a dar acceso a que se muestren en la vista, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, puedo tener una variable que sea texto, ¿vale? Y aquí hacer el hola mundo desde componente, ¿ok? Y entonces puedo mostrar por aquí el hola mundo. ¿Cómo lo muestro? Pues con las dobles llaves. Las dobles llaves lo que hacen es imprimirme por pantalla una propiedad de mi componente, ¿de acuerdo? O hacer un binding por interpolación si queremos hablar de forma más técnica, pero básicamente con las dobles llaves yo imprimo y voy a imprimir texto, ¿ok? Si guardo, actualizo la pantalla, me pone hola mundo desde componente o desde el componente, ¿vale? Y esto se actualiza automáticamente. Entonces yo puedo crear aquí una serie de propiedades que se irán rellenando conforme nosotros vayamos dándole información o asignándole datos, ¿vale? Luego veremos cómo trabajar con los eventos y cómo modificar este tipo de propiedades, pero bueno, ya estamos viendo que yo puedo devolver un dato desde aquí hacia la vista y mostrarlo ahí. Entonces ya tenemos lo más básico, ya sabemos lo más básico de un componente y en la siguiente clase veremos cómo crear componentes. Bien, ya sabemos más o menos cuál es la estructura de un componente y ahora vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Vamos a cerrar todos los archivos que tenemos abiertos y vamos a empezar de cero. Aquí dentro de la carpeta Components nosotros vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar, por ejemplo, mi componente. Y es importante que acabe en .bue, ¿de acuerdo? Para que se reconozca como un archivo de bue. Aquí dentro de este componente tiene que tener mínimo una template para imprimir la vista del componente como tal. Le vamos a poner un h1, este es mi componente, ¿vale? Esto se lo tenemos que poner y luego vamos a ponerle un script que aquí es donde va a ir todo el código de Vue y automáticamente me pone export default para exportar el componente y automáticamente le tengo que poner un nombre a este componente, name, y le voy a poner el nombre que yo quiera. En este caso, ¿cómo se llama el componente? Mi componente. Por lo tanto, le pondré un nombre que sea pues similar. Mi componente en camel case o tal cual ha hecho el Hello World, ponérselo pues tal cual como se llame el fichero, ¿vale? Mi componente. Ok, a partir de aquí yo ya puedo crearme mi propiedad o mi método data para devolver algún tipo de información, ¿de acuerdo? Podría hacer return y aquí devuelvo yo los datos que voy a tener disponibles en la vista. Por ejemplo, voy a devolver una propiedad que se llame subtítulo dentro de este JSON, ¿vale? Y aquí le voy a poner soy el subtítulo de mi componente, ¿vale? Y esto lo podríamos mostrar por aquí en un H2 sin ningún tipo de problema. H2 y aquí podría poner el subtítulo. Con las dobles llaves lo imprimo y imprimo subtítulo. Ok, entonces cierro la etiqueta, el H2, guardo y en principio ya lo tendría bien. ¿Qué pasa? Que me lo marca mal. ¿Por qué me lo marca mal? Porque pasa lo mismo que en React, tendría que meter todo esto dentro de un div, ¿vale? Porque solamente puedo imprimir un elemento, no puedo tener varios nodos imprimidos, sino que dentro de una etiqueta, pues ahí imprimo todo, ¿vale? Entonces le puedo poner aquí un ID que sea mi componente. Ok, con un guión en medio. Vale, pues ya tengo el componente definido, no tiene mucha complejidad. Luego veremos en profundidad cómo trabajar con más cosas de los componentes y tal, pero ahora simplemente quiero que aprendamos a qué es un componente, que básicamente es un trozo de la aplicación o un trozo de pantalla que hace algún tipo de funcionalidad dentro de mi aplicación, cómo estructurar diferentes componentes y tal, y cómo crearlo y eso. Luego veremos en profundidad cómo usar los diferentes métodos y funcionalidades que nos puede dar un componente. Vale, pues ya tengo el componente creado. Ahora tendré que registrarlo en el app Vue. Aquí en el app Vue tendré que hacer un import de mi componente from .components mi componente, ¿vale? .vue, aquí sí le tengo que indicar el .vue. Guardo y lo voy a cargar dentro de components, ¿vale? Aquí dentro lo voy a cargar mi componente, ¿vale? Y entonces supuestamente yo ya puedo utilizar mi componente aquí en la página principal del proyecto, que es esta. Entonces podría yo cargar por aquí mi componente con su etiqueta, ¿vale? Su etiqueta es correspondiente al nombre que tiene el componente. Entonces su etiqueta es mi componente y cierro la etiqueta mi componente. Guardo, actualizo la pantalla y me dice este es mi componente, soy el sustituto del componente. También le puedo meter unos HR a mi componente,
HR para saber que realmente estamos aquí con este componente. El HR se pone con la barra delante. HR, ¿vale? Y entonces, pues aquí este es el componente que yo he creado, ¿ok? Vale, ¿qué pasa si yo trato de utilizar mi componente, este componente que acabo de crear mi componente, y utilizo su etiqueta no en el componente principal donde se cargan todos los componentes, sino, por ejemplo, en el componente Hello World? Si yo lo cargo por aquí, a ver qué pasa, ¿vale? No pasa absolutamente nada, ¿vale? No me lo pilla, ¿ok? No me lo muestra varias veces. Sin embargo, si yo lo mostrara varias veces este componente, esta instancia del componente aquí, lo muestro 3 veces, me va a aparecer 3 veces, 1, 2 y 3. Pero si lo muestro en una parte donde no lo tengo importado, ni siquiera me muestra nada, ¿vale? Y esto es porque cada vez que yo quiero utilizar un componente, tengo que cargarlo como he hecho en el app.bue, ¿vale? Si yo quiero utilizar este componente de mi componente, ¿vale? Tendré que hacer el mismo import dentro de este otro componente. Dentro del script lo importo y ahora lo puedo usar, ¿vale? Lo puedo utilizar components, la propiedad components de un componente para cargar dentro de esta clase, por decirlo así, los componentes que yo quiero usar, ¿vale? Entonces me parece una forma bastante limpia de trabajar. Por ejemplo, ahora ya he añadido mi componente, guardo, ¿vale? Actualizo la pantalla, me dice que ha fallado la compilación, que no puede cargar components y tales, y esto es porque ya estoy dentro de components, entonces ya tendría que quitar el components y simplemente poner punto barra y el nombre del componente. Así, de esta manera, ahora sí que me lo muestra 4 veces, ¿vale? Y incluso si quito, voy a quitar desde de app.bue estos componentes de aquí y solo voy a dejar uno y voy a dejar el que está dentro de Hello World, ¿vale? Fíjate, aquí me saca uno y aquí otro. Incluso podría meter este componente dentro de un div con unos estilos predefinidos, ¿vale? Con un background red, ¿vale? Y entonces cierro el div y lo meto ahí el componente y vamos a ver que este componente se está cargando dentro de Hello World. Ok, guardo, voy a darle format document para que todo se ordene, guardo otra vez y vemos que este componente es el que está dentro del componente Hello World y este otro es el componente que está normal en app.bue, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto cómo crear un componente, ¿de acuerdo? Ya hemos visto qué elementos tiene los más básicos y vemos que es muy sencillo trabajar con ello y vemos que si queremos utilizar un componente dentro de otro componente, primero tenemos que importarlo y darlo de alta en la propiedad components de la clase, ¿vale? Entonces pues ya está, ya sabemos cómo crear componentes y cómo utilizarlos. Bien, ya hemos visto cómo crear un componente, vamos a cerrar todo lo que tenemos abierto. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser practicar con la creación de componentes y vamos a estar creando múltiples componentes, adaptando la maquetación que teníamos anteriormente hecha, ¿de acuerdo? Adaptando esta maquetación a nuestro proyecto de Vue, ¿de acuerdo? Para a partir de aquí, pues estar trabajando con una web que se vea bien, ¿no? Entonces, para hacer esto, básicamente, el primer paso que vamos a hacer va a ser cargar los estilos CSS aquí, en nuestro proyecto de Vue. Para esto lo podemos hacer de dos formas. Lo primero, metiendo dentro de Assets una hoja de estilo y cargándolo en el app.bue. Esa forma no estaría mal, esa forma está bien, está válida. Y luego también dentro de Public podríamos cargar unos estilos CSS aquí en el index. Las dos formas son válidas. Vamos a probar la primera que te he dicho. Entonces, para hacer esto, básicamente tenemos que abrir nuestra carpeta de la maquetación, abrir la carpeta de Vue, abrir la carpeta de Assets, abrir la carpeta de CSS y copiar los estilos CSS completos, ¿de acuerdo? De arriba hasta abajo, ¿de acuerdo? Hacemos control C y nos lo vamos a llevar a un archivo que vamos a crear aquí dentro de Assets. Dentro de Assets vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar CSS. Y dentro de CSS vamos a crear un fichero nuevo que se va a llamar styles.css. ¿Ok? Y aquí pegamos todos nuestros estilos. Perfecto. Guardamos. Y ahora tenemos que cargar ese archivo. Ese archivo lo podemos cargar de manera muy sencilla. Simplemente aquí dentro de la template podríamos cargarlo. ¿Vale? Fíjate que aquí tenemos unos estilos ya por defecto, pero en lugar de utilizar estos estilos por defecto que trae automáticamente Vue, y entonces dentro de esta etiqueta style, ¿vale? Aquí vendrían los estilos del componente como tal. Podemos ignorar esto que tenemos aquí, o sí, básicamente ignorar esto, y aquí utilizar el @import. Vamos a hacer un import de unos estilos CSS que tenemos dentro de la carpeta ./assets,
¿de acuerdo? Barra CSS barra styles.css, ¿ok? De esta manera, si yo cierro con punto y coma y guardo, en principio, se actualiza la pantalla, veo que no tengo ningún cambio. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de estructura de CSS ni nada diferente. Pero si inspecciono el elemento y me voy aquí al head, veo que tengo unos estilos CSS, luego tengo por aquí otros estilos que son los que yo he hecho personalizados en principio, y luego tengo otros estilos CSS. Vale. Si yo quitara, por ejemplo, estos estilos que vienen por defecto en app, o si los comento, vamos a comentarlo, porque esto es CSS normal, ok, vamos a ver que la tipografía ya acaba de cambiar, ¿vale? La tipografía acaba de cambiar, y si yo voy metiendo elementos de la maquetación original, vamos a ver que funciona. Entonces, los estilos por defecto ya los tenemos cargados, de hecho ya los ha cargado sin ningún tipo de problema, porque realmente podemos inspeccionar el elemento y podemos ver que, por ejemplo, la fuente es la personalizada que yo tengo dentro de mi estilo CSS, que hicimos anteriormente en la parte de maquetación del curso. Entonces ya hemos cargado los estilos por aquí. Ok, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues empezar a montar diferentes componentes. ¿Qué componentes vamos a empezar a montar? Pues montaremos un componente para el header, ¿de acuerdo? Cada parte de la pantalla o cada parte de la aplicación será un componente. Un componente para la cabecera de la página, otro para la parte central de la marquesina o del slider este, otro componente para el sidebar, otro para el contenido central, otro para el footer, y así con las diferentes secciones de la web iremos creando componentes diferentes. Así que en la siguiente clase empezaremos a crear estos diferentes componentes. Si quieres aprender muchísimo más y mucho más en profundidad acerca de este framework y de otros, te invito a que te apuntes al máster en Framework para JavaScript. Aprende Angular, React y Vue, en el cual vamos a aprender en profundidad estos tres frameworks tan potentes para JavaScript. Aprenderemos en profundidad Angular, React y Vue. Además trabajaremos con Node.js y MongoDB para hacer un backend. Justo ahora este máster tiene un precio súper reducido. Lo hemos rebajado muchísimo para poder ayudar al máximo número de personas posibles. Entonces, si estás interesado en aprender estas tecnologías, recuerda que este precio no va a estar de por vida. Solamente va a estar a este precio tan barato por un tiempo limitado y te va a ayudar muchísimo. Aparte, contamos con 26 horas de contenido actualmente y más que le voy a estar añadiendo. Tienes acceso de por vida, tienes acceso en tus dispositivos móviles. Además, obtendrás un certificado de finalización, y no solamente esto, sino que también tienes soporte y ayuda dentro del curso de mi parte. Es decir, que si tienes cualquier duda, cualquier problema, no sabes cómo hacer algo, me lo puedes preguntar y yo te voy a estar ayudando lo más rápido posible, ¿vale? Dentro del curso vamos a estar viendo un repaso de HTML, un repaso también en profundidad acerca de JavaScript, vamos a estar aprendiendo maquetación web con HTML5 y CSS3, aprenderemos también Responsive Web Design, veremos también las bases y lo más importante acerca de MongoDB. También aprenderemos a crear un backend con Node.js desde cero, conectado a MongoDB. Aprenderemos también Angular desde cero y paso a paso, desde la instalación, componentes, routing, navegación, directivas, comunicación entre componentes, pipes, filtros, formularios, validación, servicios y HTTP, y haremos un proyecto completo con Angular, y haremos lo mismo con React y lo mismo con Vue. O sea, aprenderemos los tres frameworks más importantes dentro de un solo máster. Dentro de este máster en frameworks para JavaScript, aprende Angular, React y Vue. No te lo puedes perder, lo tienes justo aquí abajo en la descripción del vídeo para que vayas y te apuntes. Tienes el enlace con esta rebaja incluida para que la aproveches, porque dentro de muy poquito le vamos a volver a subir el precio al precio original. Así que nos vemos ahora dentro de este máster. Entra desde el enlace que tienes justo aquí abajo en la descripción del vídeo y nos vemos para empezar a aprender todas estas tecnologías desde cero y paso a paso.